Buenos días, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a empezar con primera vez y vamos a esperar unos minutitos a que los estudiantes se conecten.
Bueno, vamos a proceder con la clase. El tema es el apogeo de la filosofía moderna y la ilustración. El empirismo y el racionalismo influyen en el siglo XVIII para dar lugar a un vasto movimiento cultural de escasa profundidad teórica, pero de gran impacto, nacido en Inglaterra y extendido por toda Europa occidental. Con el nombre de Ilustración se conoce también como época de Iluminismo o siglo de las luces. En Francia, la Ilustración llegó a su máximo apogeo con autores como Condillac. Culturalmente considerada, la Ilustración puede ser discreta como una intensa toma de conciencia de valores de la razón humana. En una sociedad configurada por la autoridad eclesiástica y las teorías escolásticas heredadas en la Edad Media, consideradas como puras por el nuevo pensamiento y por tanto opuestas a la luz de la razón. Entre las causas que contribuyeron el nacimiento de la Ilustración podemos enumerar el desgaste del empirismo y el racionalismo, los progresos científicos que dejaron en evidencia la falsedad o relatividad de creencias y prejuicios que se tenían por ciertos. Entre los efectos de la Ilustración cabe resaltar sobre todo los de tipo político. En Inglaterra se instaura un régimen parlamentario liberal. En Francia se fragua la revolución que acabará con la monarquía y en América se llevará a cabo progresos de independencia de España y Portugal. Una enciclopedia es una obra literaria que compendia distintos saberes. La palabra es compuesta por dos vocablos griegos. De acuerdo con su etimología, la enciclopedia es entonces una obra que encierra todo el contenido necesario para la educación. Aunque desde la antigüedad existieron las enciclopedias, de la actualidad es célebre de Francia, elaborada por los pensadores ilustrados durante el siglo XVIII. La enciclopedia fue presentada como un compendio del conocimiento humano que explica los principios generales y las partes de cada saber.
Bueno, lo que yo entiendo del apogeo de la filosofía moderna en la Ilustración es que fue un movimiento intelectual que exaltó la razón como guía para compartir la ignorancia y la superstición que había buscado el progreso humano a través del conocimiento científico, la libertad del pensamiento y el desarrollo de derechos, sentando las bases para la ciencia, la política, revoluciones, la economía y más que todo la sociedad que hoy en día conocemos. Las ideas claves y características de este tema es la primacia de la razón, la libertad del pensamiento y conciencia, el progreso del empirismo, la crítica de la autoridad y el humanismo y derechos naturales. ¿Por qué la primacia de la razón? Porque la razón humana, que todo es la herramienta fundamental para entender el mundo y mejorar la vida, superando la fe ciega y la autoridad tradicional. ¿Por qué la libertad del pensamiento y conciencia? Porque se defendió el derecho del individuo a pensar por sí mismo, a investigar y a expresar sus ideas sin censura. ¿Por qué el progreso y el empirismo? Porque las creencias en la mejora continua de la existencia humana mediante el esfuerzo, la ciencia y la tecnología. Cuestionamiento del poder absoluto, de monarquías y sobre todo de la Iglesia, buscando gobiernos más justos y basados en la razón y la ley natural. Porque el humanismo y los derechos naturales, porque es el énfasis en el ser humano, sus derechos son inherentes, libertad, igualdad y la posibilidad de una sociedad más justa. Había impulsado las revoluciones como la francesa y el concepto de república, democracia y separación de poderes. Fomentó la tolerancia, la igualdad y la aparición de una burguesía consciente de su poder. Grandes avances en ciencia, matemáticas, tecnología, impulsando la industria y la innovación. Transformó el arte, la literatura y la forma de entender el conocimiento difundido en enciclopedias y debates. En resumen, la Ilustración fue el movimiento cumbre de la filosofía moderna, donde la razón se había convertido en la luz que buscaba disipar las sombras de la ignorancia, creando las bases de la modernidad y más que todo también de sus ideas. Entonces, más que todo, la Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, también económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se había expandido en la población, que se expandió por los hombres de letras, pensadores y escritores que creaban nuevas formas de entender la realidad y la vida actual. La Ilustración es un movimiento también cultural del siglo XVIII, surge de la convergencia del empirismo y el racionalismo con un impacto significativo en Europa y también en América.
El movimiento ilustrado sostenía que el uso de la razón debía ser la base del pensamiento y que a partir de la observación se podía conocer la realidad de manera clara. Estas ideas habían inspirado grandes cambios de la cultura, la política, la economía y también la sociedad de la época. La ilustración, más que todo, también es el arte de crear representaciones visuales que realcen y acompañen el contenido escrito. Consiste en utilizar diversas técnicas y medios para comunicar ideas, conceptos o narraciones a través de imágenes. El apogeo es el movimiento culmine o la instancia, es un concepto que se emplea para nombrar al momento más destacado o sobresaliente de algún proceso. La etimología remite al vocablo latino que deriva del griego apogeio. Las doctrinas centrales de la Ilustración eran la libertad individual, el gobierno representativo, el imperio de la ley y la libertad del culto. En contraste, en la monarquía absoluta o los estados unipartidistas, y la persecución religiosa de las confesiones distintas de las establecidas formalmente, a menudo controladas. El modernismo como movimiento filosófico que todavía ha surgido entre las décadas de 1860 y 1870, había sido caracterizado por una búsqueda de nuevas expresiones estéticas y marcados ideológicos en respuestas al panorama cultural rápidamente cambiante de la época.